a otro capítulo al fin de Notas en Frame. Esta vez no tengo nada en las manos, se siente extraño, pero bueno, vamos a ver qué tal nos va con esta nueva adición al equipo de Notas en Frame. Sí, aunque sea material. Una disculpa por haberme ausentado tanto tiempo. Las cosas de pronto se mueven en direcciones inesperadas, pero yo prometí que jamás nos vamos a dejar de escuchar la música de películas así, entonces aquí estoy y no me voy a ir. Y recuerden que los leo por redes sociales. Por favor, si les gusta pensar la música del cine de esta forma diferente, suscríbanse al canal de YouTube o sigan el podcast por las diferentes plataformas de audio. Y por ahí me daría mucho gusto leerlos, ¿vale? Entonces, esta vez volví porque, bueno, no, porque ya tenía que volver, ya bastante tiempo. Pero esta vez vamos a hablar, si bien vamos un poco atrasados, seguimos en el intento de ponernos al corriente. Y es que la verdad es que hay muchas cosas de música sobre las cuales hablar. Por ejemplo, hoy hablaremos de la tan esperada El Diablo Viste a la Moda, The Devil Wears Prada en su idioma original. Y esta película responde a una primera parte del año 2006, imagínate, es decir, 20 años después. Y continúa bajo la escritura de Theodore Shapiro, que ya veamos es de los consentidos de este podcast. Entonces, contrario a lo que hemos hablado sobre Shapiro, me parece que el último capítulo en el que hablamos sobre él, que yo recuerde, fue Severance. Hace poquito tuve una entrevista en donde me preguntaron cuál es su capítulo favorito de Notas en Frame. Y yo sin dudarlo, sin tardarme ni 2 segundos, Severance. Es que Severance es Severance. Pero bueno, entonces en Severance nos hacía literalmente dividirnos entre la estabilidad y el cambio. Ahora, en The Devil Wears Prada, la música viene a simular lo que se asocia con conceptos y el campo semántico alrededor de la elegancia. Desde el arranque se puede escuchar el instrumento con mayor protagonismo para narrar estos conceptos. Y es interesante porque la elección fue la trompeta, acompañada de la sección de alientos y marcados sintetizadores. Ahora, la trompeta es de la sección de metales. Y yo tengo bien presente la vez que más profundamente, se escucha raro, hemos hablado sobre los metales en el soundtrack de Los Cuatro Fantásticos, el más reciente, el de Michael Giacchino. Entonces, los metales aquí se utilizaban mayormente para declarar grandeza y fortaleza, fuerza. En este caso, en El Diablo Viste la Moda, se usan para marcar brillo y distinción. Una especie de línea que rompe la cotidianidad de manera fina y espectacular. ¿Qué hay entonces detrás de esta declaración? Bueno, si me lo permiten, creo que si el instrumento seleccionado para expresar una irrupción que al mismo tiempo declara elegancia es la trompeta, diría que inconscientemente esconde la profundidad en el propio concepto de elegancia. Es decir, propone que detrás de esta hay, de manera inevitable, fortaleza. Como si ambas propiedades estuvieran en constante diálogo y articuladas en un espiral infinito. ¿Se requiere un cierto grado de fortaleza para poseer elegancia? Haciendo una brevísima genealogía de la palabra, para no extenderme mucho, que ya saben que aquí se da, la palabra elegancia significa buen gusto, sencillez y distinción. Recordemos que la cuestión del gusto es una cuestión polémica, que ya decía Pierre Bourdieu, que es un juego entre clases sociales, educación y el entorno en el que se crece. Hasta cierto punto es aprendido y adquirido. Antinatural y colectivo. Entonces, por otro lado, desde la etimología de la palabra, esta deriva del verbo latino eligere, que significa elegir y seleccionar, y el cual está compuesto por el prefijo e, de hacia afuera, y el verbo legere, que de escoger o recolectar. Entonces, si la elegancia es el acto de elegir, reproducir y sedimentar en el tiempo, en efecto, requiere de una fortaleza enorme para sostener no solo un estilo, sino un cúmulo de ideas y propuestas sociohistóricas que se han modificado y que siguen en constante movimiento a través del tiempo. Una locura, ¿no?
Me parece que así la trompeta es un buen instrumento para externar todo esto. Y me parece lógica la lógica que inconscientemente quizá eh, aplica el compositor. Entonces, hay un elemento en el soundtrack, en la pieza de Dream Closet, que creo que hace un eco a toda esta propuesta. Se puede escuchar un efecto de chasquidos. Sí, estos son producidos por el cuerpo humano. Nos podríamos entonces aventurar a decir que se propone que el closet soñado tuviera que ser sostenido y aprobado por múltiples voces. Parece sátira, ¿no? Entonces, bien, por otro lado, continuando con el soundtrack, esta película se distingue por declarar la internacionalidad de lo que es la moda. Por lo tanto, tenemos varias locaciones en la película y la música marca el cómo se ven, cómo se sienten, cómo nos localizamos en ellas. Por ejemplo, la pieza de The Last Supper nos transporta a Milán y para esto tenemos la forma del arpa. Y digo la forma porque el sonido es bien reconocido, pero la forma de este conversa con esta propuesta de manera interesante. Una forma que da calma al oído, busca transportar temporalmente a la audiencia, complementando con lo visual a una época distinta, a algo que en la línea temporal llamaríamos clásico sagrado. Los tempos lentos, matizados y complementados por la flauta dan una sensación de tranquilidad que domina la pieza. Una tranquilidad que surge y está en lo que históricamente se valora como infinito. Como si este aún tuviera validez y una figura inconfundible, como el sonido del arpa. Como si fuese algo que trasciende el espacio y el tiempo, que permanece. Entonces, como el arpa, la permanencia en el tiempo como estado excepcional. Y es curioso porque esa era la intención del compositor, expresar algo que va más allá del tiempo. De hecho, si se fijan en el soundtrack, la primerita pieza se llama Timeless, o sea, sin tiempo. Entonces, la pieza cambia súbitamente a una textura compuesta por cuerdas y electrónica para volver después a un estado natural. Es decir, se piensa en esta atmósfera de Milán como una tierra donde la permanencia se asoma y el cambio dialoga con ella. Ahora, y para ir cerrando este capítulo, un poco más adelante tenemos la pieza de lava, que replica la trompeta inicial. Tenemos entonces un ciclo perfectamente modelado por los movimientos de la trama, pero aquí hay algo. En las piezas finales, y esto nunca lo digo, pero en verdad he quedado un tanto decepcionada. Pues me parece que Shapiro cierra con una serie de clichés de final feliz. No sé, ¿ustedes qué creen? De hecho, o sea, si a ustedes no les interesa ver El Diablo Viste a la Moda, porque yo sé que a muchos de ustedes es como que, meh, no es mi tipo de película, pero si le escuchan esta última pieza, dicen, esto es un final feliz de Disney. Y aquí, a ver, no, que sí, pues pues sí. Pero he estado pensando en hacer una serie como, no sé si de temporada, pero, no sé, de ensayos o algo así, porque me parece que es muy interesante que inclusive cuando ustedes le meten al chat GPT prompts así como que hacen esta foto estilo Pixar, estilo Disney. O sea, como que visualmente entendemos el estilo, pero sonoramente, musicalmente también está muy, muy impregnado dentro de nosotros el sonido de lo que como suena Disney y eso lo asociamos con tal, tal, tal. De eso se trata mi tesis de maestría, de hecho. Pero bueno, esas son ideas que ya me dirán si les parece interesante. De pronto ya no vamos a divagar, vamos a concentrarnos. Entonces les digo, si ustedes escuchan el soundtrack, se van a la última pieza, van a decir, esto es un final feliz. ¿Qué determina que asociemos ciertas melodías con clichés de finales felices? Melodías ascendentes, en tonalidades mayores, orquestación brillante. Y quizá por eso el final me hace un poco de ruido. Porque después de construir musicalmente conceptos tan complejos alrededor de la elegancia, el poder y la permanencia, Shapiro termina refugiándose en sonidos que reconocemos inmediatamente como, ah, sí, qué bonito, todo sale bien. A ver, que tampoco espero que nos deje con acordes disonantes ni nada, ¿no? Pero creo que captar por ahí suena típico final feliz es muy interesante, ¿no? Después de todo esto que viene de sostener la elegancia como algo que implica fortaleza en conceptos y en prácticas a través del tiempo, pues está interesante, ¿no? Entonces, bueno,
Mm, y quiero pensar que más allá que recurrir a lo más clásico, decido pensarlo como una expresión que sostiene que la música también reproduce ciertos acuerdos culturales sobre qué y cómo debe escucharse. Sentirse una victoria, una decisión correcta o un cierre satisfactorio. Y creo que al final, quizá en The Devil Wears Prada, nunca se habló solamente de moda. Y ojo ahí, y ojo en la música. Como siempre, es una pregunta al aire. Me despido. Yo soy Dalia Flores, que no se les olvide porque de pronto me he dado cuenta que casi no lo digo, pero soy Dalia Flores. Dalia Flores, ¿sí? Castillo. Ajá, sí. Y este fue un episodio más de Notas en Frame. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Ya saben, por favor, coméntenme qué piensan, si lo habían pensado así. Siempre hay que pensar todos estos mini conceptos que al final terminan desarrollando toda una idea que se planta en nuestras creencias, ¿no? Entonces, también coméntenme qué películas han visto recientemente en el cine, porque he estado pensando de qué hacer los siguientes capítulos. Ya saben que la premisa de este podcast es hablar sobre el análisis de soundtracks de películas recientes. Eh, la última que yo vi fue Remarkably Bright Creatures, el cual me encantó el soundtrack. Yo pienso que va a ser sobre esa. Pero igual me encantaría escucharlos, me encantaría leerlos. Dejen aquí sus comentarios y recuerden suscribirse al canal si les gusta pensar así la música, ya sea aquí o en las plataformas de audio, y seguirnos en las redes sociales para seguir la conversación, porque ya saben, si me tardo, nunca me pierdo. Entonces, aquí los veo en el próximo capítulo. Gracias por llegar hasta aquí. Chao.